Entonces vamos a continuar con nuestras clases de Cristología, vida, lección número 10. Estamos en el Jesús de la historia y de la fe y ya hablamos de la parte 5, porque ya hablamos dimos mucha introducción, pero hablamos de la parte histórica, ¿ok? Cómo nuestro Señor Jesús, para nosotros, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Rey, también hay mucha evidencia históricamente hablando, de su existencia, ¿ok? Hoy en día ya, esto es algo que lo explicamos bastante. Hoy en día hay más evidencia sobre la existencia de Jesús como alguien que sí existió a nivel, por lo menos en la historia humana, que de cualquier otro personaje de la antigüedad. Por lo menos hay más copias de registros que hablan de él que de cualquier otro personaje, que incluso que filósofos antiguos como Aristóteles, Sócrates o Platón. Hay más copias del Nuevo Testamento que de los escritos de ellos, de estos filósofos. Entonces es aplastante, es mucha más la evidencia que hay acerca de Jesús, nuestro Señor, como un personaje histórico de que realmente existió. Entonces, por lo menos en un debate académico ya no hay duda de que Jesús, como personaje histórico, Jesús de Nazaret, que un hombre que vivió en Galilea, ¿verdad?, que predicó, que tuvo 12 discípulos, que fue crucificado, ¿verdad?, y que gente testificó de que resucitó, de eso no hay ninguna discusión. Ningún estudioso, ningún académico serio lo debate, porque está claro, ateos, agnósticos, creyentes, obviamente, todos están en el mismo consenso: Jesús de Nazaret existió. Ya quienes intentan tratar de desmentir todo esto se meten en un problema. ¿Por qué? Porque tiene que refutar toda la evidencia arqueológica, todo lo que hay alrededor de la verdad del hecho real de que Jesús como personaje histórico existió. Entonces, ¿por qué digo esto? Ya lo explicamos mucho, solamente para recordar, porque a lo mejor le va a aparecer ahí un video, ¿verdad?, en el Facebook o en YouTube. Ahorita está mucha desinformación. Siempre hay mucha desinformación, siempre hay todo este tipo de cosas que intentan hacer ver como que inventamos la historia, como que, verdad, que la iglesia se inventó todo esto, pero no. Todo esto, de todo lo que aquí explicamos, hay evidencia. Se dieron los nombres de los historiadores, se dieron los nombres de los expertos, se dijeron los libros donde escriben de esto. Entonces es bastante claro, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, ya hablamos de la parte histórica y entramos en la parte de la parte bíblica, ¿ok? Que es la parte de la cristología ya más neta, que es donde vamos a aprender un poco más. Y estamos hablando de Jesús en los evangelios, los diferentes aspectos de su naturaleza en los 4 evangelios, porque es donde se narra su vida y su obra. Entonces hoy vamos a ver a Jesús en el evangelio de Lucas, ¿ok? Quisiera iniciar diciendo lo siguiente: si Jesús viniera hoy, imagínense qué hermoso sería, ¿verdad? Pero si Jesús viniera hoy, ¿con quién usted cree que pasaría más tiempo? ¿Con los políticos? ¿O con los políticos y famosos? ¿O con los pobres? ¿O con los enfermos? ¿O con los marginados? ¿Con quién cree que pasaría más tiempo? Bueno, pues el Evangelio de Lucas responde, o de alguna manera, esta pregunta. Jesús, nuestro Salvador, se acerca con compasión a los rechazados y marginados. Lucas, ¿verdad? Él, ya sabemos, se ha explicado mucho, él era médico de aquella época, ¿verdad?, a nivel de cómo estaba la medicina en aquella época, cuando todavía era medicina de verdad, ¿no? Lucas, médico y compañero de Pablo, escribe un relato ordenado para confirmar la fe de Teófilo. Esto lo leemos en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Acompáñame a leer ahí. Lucas capítulo 1 se lo dedica a Teófilo. Qué bendición haber tenido un amigo como Lucas que nos haya escrito un evangelio. Imagínense, hermano, ¿verdad? Mira, pues, para que confirmes y afirmes tu fe y escribe un evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre tuvo la bendición, y luego ya después todos nosotros como él, pero al principio él y los que al principio leyeron, pero él en particular, el haber recibido, ¿verdad?, de un cristiano muy cercano, en este caso a Pablo, un evangelio. Imagínense, hermanos, qué tremendo, qué bendición. Entonces dice,
vamos a leer ahí Lucas 1:1, dice al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Bueno, ¿por qué Lucas dice esto? Porque ya existía el Evangelio de Marcos, ya existía el Evangelio de Mateo. Entonces, pues ya había mucha... Recordemos que también mucho de lo que se dice en los Evangelios no lo tenían escrito. Recordemos que una de las cosas que tenía la cultura judía, porque los discípulos los apóstoles eran judíos, era que tenían mucha la cultura de tener tradiciones orales, es decir, de transmitir las enseñanzas, las doctrinas, los mandamientos así de forma hablada a la siguiente generación. No había como tal, por mucho tiempo no hubo tantos textos. Entonces, los primeros cristianos también tenían esto, pero la iglesia se vio en la necesidad de empezar a escribirlos para que las siguientes generaciones los tuvieran, porque de platicarlos, eso ahí también se pierde un poco. ¿Cuál es un caso de esto? Lo que hoy se conoce como el Talmud. El Talmud judío es todas las enseñanzas y doctrinas rabínicas o toda la tradición oral, pero escrita, lo que ellos han creído por mucho tiempo que le añadieron a la ley, pero siempre se transmitió de forma oral o hablada en las generaciones, pero en un punto lo escribieron. Entonces la iglesia, los cristianos empezaron también a hacer esto porque era necesario preservar también las verdades escritas. ¿Ok? Bueno, cierro ahí ese paréntesis. Dice el número 2, tal como nos lo enseñan lo que desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado, fíjese, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pues qué bendición, ¿verdad? Que a lo mejor este hombre estaba creciendo, quería crecer en la fe, y esto pudo haber sido una oración, más seguro que sí, una oración contestada de parte de Dios, ¿no? Y Dios responde siempre con su palabra, y pues qué más que el Evangelio. Ahora, pues se lo dedica a este hombre Teófilo. Él es el Evangelio, se dice, más inclusivo. Ahora no me vayan aquí ¿verdad? A tomatear, hermano, está hablando de la inclusión moderna, ¿no? Porque, hermano, aquí Jesús era negro. No estamos hablando de eso. Porque, digo inclusivo, porque presenta a nuestro Señor Jesús cercano, más que otros evangelios, a mujeres, a gentiles, a pobres, a lo que se le entendía en aquella época, o a lo que en ese momento tenían la idea de que era un pecador y un marginado. Se mira más en este evangelio la cercanía de nuestro Señor Jesús con la gente, que por lo regular en aquella época la sociedad pues de alguna manera rechazaba o no la tenía en alta estima. ¿Okay? Tristemente así era en esa época. Y nuestro Señor Jesús se ven muchos episodios en el Evangelio de Lucas. No pudiéramos estudiar ahorita en la hora o en lo que me queda de la clase todo el Evangelio, porque obviamente es imposible por temas de tiempo. O si quiere, pida toda la semana y aquí nos quedamos, tráigase la comida porque aquí nos quedamos estudiando todo el libro. Pero por tema de tiempo no pudiéramos verlo todo, pero sí vamos a ver por lo menos esta parte, ¿okay? Y al menos para tener un panorama un poco general, y luego cuando leemos nos dan una guía. ¿Se acuerda cuando en el plan ahí nos dan una guía? También ahí viene mucho de eso. Si ya la tiene, léala. Esa es una guía muy importante. Como viene el Evangelio de Juan, de tarea les voy a pedir que lean la guía de Juan, ¿okay? Para que estemos un poco más conectados con el estilo, con lo que se va a presentar, ¿okay? Eso sí, de tarea se los encargo. Nada más lean la guía no está tan extensa, es como que todo de lo que trata el Evangelio y el pasaje principal y ya lo que ya hemos leído, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces, entramos a nuestro primer punto, Jesús como el Salvador universal. Acompáñame a leer Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Okay? Vamos a ver a Jesús como el Salvador universal. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Okay? Lucas 2, 10 al 11. Dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ok? Bueno. Esta fue las indicaciones que se les dieron a los pastores, ¿se acuerdan? Okay. Os ha nacido hoy, aquí el versículo, la parte importante, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Bueno, aquí no, parece que no hay muchas, digo, hermanos, dice, pues es el anuncio y todo, pero fíjese que sí hay ya uno cuando empieza a leer un poquito más. Aquí el título Salvador, en el Evangelio, bueno, voy a explicar esto primero. El título o la palabra Salvador era usado en el mundo grecorromano para referirse al emperador como protector, es el término en griego, que se usaba para él como protector y también, fíjense, como dador de paz. Recordemos que en aquella época el César o el emperador eran vistos como una deidad o como un dios, porque en muchas culturas antiguas se creía que los emperadores, los reyes, los gobernantes descendían de los dioses, ¿okay? Que en algún momento, ¿verdad? Entonces un dios tuvo ahí algo que ver con un humano, entonces tenían la creencia de que descendían de los dioses. Entonces se les adoraba como un dios, se les veneraba y se les respetaba como un dios, y los miraban como un símbolo de paz y de protección. En este caso, hablando del emperador, era lo que la gente creía, ¿no? Bueno, en general, porque siempre ha habido los rebeldones, ¿no? Pero bueno, eso es para otra cosa. Entonces este título se usaba para eso. Lucas aplica este título no al César, sino a un niño humilde, nacido en un pesebre. Y un contraste directo con la cultura pagana y con la propaganda romana de aquella época. Bueno, ¿cuál es la parte de la naturaleza que podemos ver aquí de nuestro Señor y de su carácter? Bueno, nuestro Señor Jesús no solo es un Salvador político, es un Salvador universal para todo el pueblo. Ya te vamos a explicar un poquito más a qué nos referimos con eso, ¿okay? Pero aquí vemos entonces que Él es anunciado como el Salvador, ¿verdad? Para todos, un Salvador que es Cristo el Señor, ¿ok? Ahora aquí quiero aclarar algo, porque de repente leemos mucho, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Cristo, Cristo, Cristo. Ya sabemos qué significa Cristo, ¿verdad? Cristo es el equivalente, viene del griego, Christos, al hebreo Mashiach, que también en español se traduce como Mesías. Estas dos palabras significan lo mismo, o son el mismo título, pero vienen de diferentes idiomas. Cristo, Mesías, ¿ok? Que es ungido, ¿okay? Esto tiene más sentido cuando entendemos lo que significaba para un judío, para un hebreo, un Mesías. Un Mesías era aquel que iba a ser elegido como un rey, o también a veces un profeta era un Mashiach, ¿okay? Un ungido, o sea, alguien elegido por Dios para una misión especial, para una obra que Dios, ¿verdad? tenía, ¿verdad? Que había preparado, que había apartado. Pero hay uno que se diferencia de los demás, que es el Mashiach o el Mesías por excelencia, que es aquí el que vendría a salvar al pueblo. En este caso, el enviado de Dios, nuestro Señor Jesús, ¿ok? Esa es la diferencia aquí. Ahora, vamos a ver a nuestro Señor Jesús como el hombre perfecto y compasivo. Él es anunciado por los ángeles como el Salvador, ¿ok? Pero vamos a ver como el hombre perfecto y compasivo. Acompáñame a leer Lucas capítulo 19, donde leímos versículo número 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice así. Ya lo leímos al principio, pero aquí lo leemos de nuevo. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar lo que se había... Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, aquí sucede, o ¿cuál es el contexto aquí? ¿En qué contexto se dicen estas palabras? Bueno, es en el encuentro que tiene con Zaqueo. ¿Recuerdan? Que estaba en el sicómoro y que no podía ver, que tuvo que subirse del árbol para ver a Jesús, ¿ok? Entonces el encuentro con Zaqueo, que sucede en el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta donde leímos, al versículo 10, muestra a un publicano rico. Zaqueo era un publicano, despreciado por los judíos como traidor y corrupto, muy parecido a lo que le pasaba o lo que vivió Mateo. ¿Recuerdan? Mateo, él era recaudador de impuestos y
pues él siendo de sangre judía, era visto como un traidor porque servía o trabajaba para Roma, entonces era mal visto. En este caso, Zaqueo era despreciado por los judíos por ser un publicano. Culturalmente nadie respetaba a un publicano. Sin embargo, fíjense esto, Jesús entra en su casa para visitarlo, para comer con él. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues provoca todo un escándalo. Como un maestro, como alguien que predica la palabra de Dios, como alguien a quien la gente, verdad, tiene como un profeta, el pueblo, va y se mete en la casa de un publicano, un traidor, un corrupto como Zaqueo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, aquí podemos ver que muestra el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesús, que muestra compasión y busca a quienes otros rechazan. Él es un Salvador que se acerca a los perdidos. ¿Qué es lo que se había perdido? Muchas cosas varias cosas que pudiéramos mencionar. Lo más importante, nuestra relación, nuestra comunión con Dios, pero también poder tener esa cercanía con Él. Y Él va a aquellos que eran en ese momento rechazados por la sociedad, por aquellos que los demás no estimaban. ¿Se acuerda? Bueno, si un día nos preguntamos, porque hay un himno viejito que dice lo mismo, un canto, pero también hay otra alabanza que lo dice: ¿por qué, Señor, verdad? ¿Por qué tú me escogiste? No sé por qué. Bueno, es la canción, ¿verdad? La letra, perdón, del canto. No sé por qué, Señor, tú me llamaste. ¿Se acuerdan de esa letra? No sé por qué. Bueno, hay un himno que también dice lo mismo, pero que dice: pero sí sé que grande es tu amor por mí. Bueno, porque fuera de ti, ¿verdad? Nada deseo en la tierra. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Bueno, cuando nos venga a nosotros la pregunta de ¿por qué Dios me puso donde estoy ahora? O ¿por qué el Señor quiere que esté aquí donde estoy ahora? Puede ser en el servicio, en la iglesia. O sea, ¿por qué? ¿Qué había, verdad, en mí para que Dios se fijara? Pues no le quiero romper el ídolo, pero nada. No había nada, ¿verdad? Pero precisamente por eso, porque no éramos nada, Dios se fijó en nosotros. O sea, al menos indicado, lo voy a decir desde la perspectiva personal, pero lo puede aplicar usted también. Al menos indicado, al más torpe tal vez, al más miedoso, al menos valiente, a ese Dios escoge y mira. Porque, ¿se acuerdan lo que aprendimos de Gedeón el día sábado? O sea, Gedeón estaba escondido, todo ahí, ¿verdad? Pero Dios vio en él algo que podía usar y lo que podía, porque él era de una familia no muy estimada, no de renombre, no era rico, no era bueno, y Dios se acerca con él, como lo que cantamos ahorita, ¿verdad? Para hacer vivir, ¿verdad?, el espíritu humilde, para edificar el corazón quebrantado, ¿verdad? Entonces, porque Dios se acerca, Dios habita con el quebrantado de espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque esos que son rechazados, esos que son desechados por el mundo, que nadie da un peso por ellos, son los que a lo más vil. ¿Se acuerda lo que dice Corintios? Porque cuando aquí respondemos la pregunta, cuando nos preguntemos por qué Dios quiere que esté aquí, o sea, yo no soy, pues es que Dios no busca al más capacitado ni a la mente más brillante, sino al más vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para hacer callar a lo fuerte. Estoy parafraseando, para mostrar, ¿verdad?, que a lo sabio del mundo no tiene nada de sabio en comparación a lo que Dios puede hacer con lo más ignorante que hay. Porque para que la gloria sea para Dios, para que toda la alabanza sea para Dios, para que no podemos decir, no, es que yo desciendo de allá, del rey, no sé, Tutankamón, no lo sé, no, hermano, pues no, porque delante de Dios no hay eso, no hay jactancia, no hay orgullo que Dios tolere. Es para reconocer, para que seamos conscientes de que verdaderamente no teníamos nada, no éramos nada,
pero Dios se fijó en nosotros, el Rey del universo, el Creador. Y eso, hermanos, nos debe valer, que cuando el mundo nos rechazó, cuando nadie decía, no, Dios vino a nosotros. Pero no vino para consentir nuestra vida o cómo vivíamos. Vino porque como no había nada, vino para llenarlo todo. Para que aprendiéramos a depender de Él. Para que con nuestra vida, con nuestro testimonio, le demostremos al mundo que no se ocupa de riquezas, ni de fama, ni de nada de esas cosas para verdaderamente vivir plenos o ser feliz, como a veces se dice. Que dicho sea de paso, hermanos, esa idea de la felicidad es todo un mito, una mentira, porque incluso clínicamente hablando, una vez lo explicamos, no sé si recuerdan, una persona que siempre está feliz, fíjese, clínicamente, una persona que siempre está feliz se cataloga como una persona enferma, porque no puede existir un estado de completa felicidad en el sentido de que nunca esté triste. Eso no es algo natural. Y eso es diferente al gozo que Dios nos da. Porque hay momentos en que podemos sentir tristeza. Pues por algo Dios puso esa emoción ahí, tiene un lugar. Pero con nuestra vida demostramos que lo que Dios hace en nuestro corazón, en nuestro interior, cuando nos cambia y nos transforma, le predica al mundo que existe un poder que puede librar de todas las ataduras, de todos los miedos, de todas las dudas que a veces muchos traen o traemos, ¿no? Entonces, por eso no podemos presumir cuando nos preguntan si somos cristianos, no podemos decirlo como si fuera un título de policía. Sí, mira, aquí tengo no. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, decía un puritano. Decía, no soy lo que quiero ser, a veces no soy lo que quiero ser, ni a veces soy lo que debo ser. Pero por la gracia de Dios, ya no soy lo que solía ser. Un pecador condenado. Ahora somos pecadores, pero redimidos. Pero siempre reconociendo nuestra dependencia y necesidad de Dios. Por eso, hermanos, sintámonos muy agradecidos y siempre demos gracias de poder tener un lugar, una familia como la que hoy tenemos, un lugar donde nos podemos reunir todos juntos a aprender de la palabra de Dios. Que venir a la iglesia no sea cumplir una agenda espiritual, no sé cómo le quiera decir, que venir a reunirnos, venir a cantar no sea una rutina nada más y ya. Que verdaderamente sea lo que tiene que ser en nuestra vida, eso, nuestro estilo de vida. Rendido, siempre agradecidos, todos juntos con Dios por lo que ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Y dejemos que Dios nos sane, dejemos que Dios y su palabra se encarguen de derribar y de destruir todas las cosas que a veces pueden estar allí en nuestro corazón, las dudas de nuestra mente, las heridas del alma y del corazón, que nadie puede sanar. No tenemos nada así en sí en contra completamente, digo completamente porque hay cosas que sí diferimos, pero en contra de la psicología, pero con todo el respeto a los que se dedican a eso, que no digo que son el diablo, ni como, si usted va al psicólogo no se le va a parecer Belcebú, no, simplemente que con todo respeto, pero la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios no tiene comparación. Incluso, hermanos, ya para no extender mucho aquí, hoy en día la ciencia, y en este caso la psicología, ya está reconociendo a un nivel lo saludable que es venir a la iglesia. Y no vamos a venir porque lo diga el psicólogo, no lo ocupamos, pero ellos ya lo están reconociendo. Incluso les dicen a la gente, tú ibas a la iglesia, no dejes de ir. O sea, no son tal vez de alguna creencia, no son de alguna, pero se ha demostrado, hermanos, que sucede algo en nuestro interior. Está estudiado, hermanos, pero no lo ocupamos eso, pero acá, a veces ya no hay uno que decir aquí para que no se crean, pero está verdaderamente demostrado que suceden milagros, que sucede un cambio transformador cuando nos encontramos con Dios. Y de eso va a tratar la serie de los sábados. No quiero comerme aquí el pastel antes de tiempo, ¿no? Pero de eso va a tratar cuando nos encontramos con Dios. Suceden, ¿te acuerdas? Había un canto también que suceden cosas maravillosas. Porque no es cualquier persona con la que nos encontramos.
Jesús con todos los que se acercó no fue para solamente señalarlos y decirles y mencionarles sus debilidades, ya las conocía, y también sus virtudes, ya las sabía. Jesús no fue a decirles eso solamente. No solo fue porque sí lo hizo en muchas ocasiones, pero no solo se quedó ahí en las palabras, ¿verdad?, juzgantes, que con todo el derecho lo podía hacer. Fue con cada persona que él se acercó para transformar su vida. Esa es la doctrina pura que recibimos del Señor cuando vamos con alguien, ¿no? Si Dios le da una palabra para alguien, hermano, hermana, si Dios se la da con toda confianza otra de parte de Dios, dígala, pero siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, no nomás lance la saeta y se vaya, ¿no? Vayamos, levantemos al caído, demos como nuestro Señor Jesús dio de su tiempo, ¿verdad? Que tocó, que oró por los que nadie quería orar, que se acercó a los que nadie se quería acercar. Él lo hizo. Así como lo hizo con nosotros, por los que nadie daba un peso. Él se acercó con todo el amor que Él tiene para salvarnos. Así también nosotros. Amén. Bien, entonces, la compasión del Señor. Vamos a nuestro tercer punto, porque ya me quedan como 5 minutos, pero gloria a Dios, el tiempo es del Señor, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a respetar el tiempo, pero vamos aquí a avanzar. Entonces, Jesús como amigo, fíjense, de marginados y pecadores. Ahora, acompáñenme a leer Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 36. Aquí voy a leer algunos versículos, así que si no leímos en la semana la palabra de Dios, aquí vamos a reponer. Pero no quiere decir que ya adelantó, ya hay que... Pero fíjense, Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante, versículo 36 en adelante, 7:36 de Lucas. Vamos a estar leyendo algunos versículos aquí, es adelante. Bueno, aquí otra vez, ya ven que fue con Zaqueo, con alguien que era rechazado, pero ¿qué pasó con Zaqueo? Bueno, no quiero adelantar ahí, pero si nos llega a tocar, que va a ser el tema, alguno de los temas de los sábados, pues Zaqueo fue un hombre completamente diferente después de tener su encuentro con Jesús, ¿no? O sea, Jesús no fue a la casa de Zaqueo nada más a decirle eres un ladrón, ya lo explicamos. Fue a hacer lo que solo él podía hacer. Y por lo que tal vez tanto Zaqueo clamaba internamente. Y lo que dice 17:36 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era un material, Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, fíjense esto, la reacción que tuvo, que le había convidado, o sea, que lo había invitado, dijo para sí, o sea, lo pensó dentro de él. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, a veces pensamos que Dios no nos oye, ¿verdad? Ay, el hermano cree que porque nada más toca y ya Dios le va a perdonar todo, ¿no? Pues mire. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Sabemos que este hombre era entendido, ¿verdad? Por algo Jesús aceptó la invitación con él, porque aquí la lección no solo era para nosotros, sino también para él. Pero bueno, aquí ya cuando lleguemos a ese punto en las días de los sábados, aquí vamos a explicar más. ¿Ves a esta mujer? Le dijo. Bueno, le dijo, que perdonó más, retomó ahí. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? O sea, imaginemos la escena que le dice, ¿ves a esta mujer? Y la mujer estaba ahí, ¿no? Entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, era algo de la cultura de aquella época. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar
mis pies. Lo que revela mucho de la actitud que verdaderamente tenía este fariseo al invitarlo a su casa. Pero bueno, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, todas estas fueron faltas de respeto a Jesús, no solo por, en parte sí por quién era, sino porque eso era algo que era parte de la educación y se tenía que hacer. Más si eras alguien a quien tú respetabas, pero aquí esas fueron faltas de respeto a Jesús y a su presencia. Fíjense esto. Entonces, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, fíjense esto, hermanos, le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Digo, porque aquí ya se entraron en eso, ¿no? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer no quería solamente, ¿verdad?, algo de Jesús. Quería a Jesús. Y el fariseo ni siquiera lo recibió como era debido, no le mostró el respeto que debió mostrar. Una mujer de mala fama unge los pies de Jesús. En la cultura judía, hermanos, un rabino nunca permitiría ese contacto. Aquí está porque uno lee, pero pues, ¿cuál es el aquí? Bueno, está raro que le haya lavado los pies, uno puede pensar, pero pues hasta ahí. Hermanos, en esa época, esto era algo, para aquella época, era algo impensable. Un maestro, un rabino, no hubiera permitido eso, lo hubiera aventado o la hubiera, quién sabe, hasta insultado tal vez. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, en cambio, recibe su gesto, la perdona y la dignifica. Y le da una identidad porque le dice, tu fe te ha salvado. Porque ella reconoció, o sea, la mujer se acercó a Jesús humillada. Y reconoció, o sea, que ahí se estuvo llorando, reconoció sus pecados, que era indigna de Dios. Por eso Jesús no la rechazó. Porque la mujer no se le acercó pidiéndole algo. Al contrario, se le acercó rindiéndose toda, completamente. Por eso la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús no la rechazó. Porque se había rendido. El fariseo no. El fariseo no se había rendido. Quién sabe qué realmente quería hacer, pero verdaderamente no valoraba la presencia de Jesús. Esta mujer aprovechó esa oportunidad, ese encuentro. Fíjense cómo los dos tuvieron un encuentro con Jesús. Uno solamente fue elogiado por su conocimiento, porque le dijo, bien has juzgado. Ya sabes la palabra de Dios y qué bueno que sepas. Pero esta mujer no tiene ni un ápice de conocimiento, bueno, al menos a tu nivel, pero se ha llevado a la mejor parte porque su fe la ha salvado. Lucas 10, 25 al 37. Fíjense lo que dice ahí. Este fariseo a lo mejor pensó que Jesús le iba a reconocer o le iba a promover, ¿verdad? O exaltar su conocimiento. Al contrario, le hizo ver que aún con todo su conocimiento no lo pudo adorar. Recordemos, hermanos, que solo el conocimiento no adora a Dios, solo por sí mismo. Necesita ir acompañado de algo más. ¿Okay? Lucas 10, 25 al 37, ¿estamos ahí? Fíjense cómo vamos a leer aquí. Lucas 10, 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, Jesús lo que dijo aquí, otra vez. Y le dijo, bien has respondido. O sea, la respuesta estaba correcta, o sea, lo sabían.
aquí. Pero aquí algo no estaba pasando, porque dice, haz esto y vivirás. O sea, no lo estaba haciendo, pues. No sé por qué algo le preguntó, ¿no? Sigamos leyendo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, ya Jesús le dio la respuesta. Nuestro Señor Jesús le dio la respuesta, ¿ok? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Digo, si le respondió bien, ¿cómo no iba a saber quién era el prójimo? Bueno, el Señor a veces nos deja hacer, ¿sí o no? Respondiendo Jesús dijo, bueno, como no sabes quién es tu prójimo, pues vamos a ilustrarte, a ver. Que el maestro, él es aquí Jesús, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Dejándole medio muerto, aconteció, versículo 31, que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Un sacerdote es un hombre que está al servicio de Dios. Y se entiende que también debería estar al servicio de su prójimo. Pero pasó de largo. Asimismo un levita, otro siervo de Dios, otro hombre que estaba al servicio de Dios también. Llegando, el levita puede ser aquel que desciende de que su abuelo y su tatarabuelo fueron misioneros y no sé qué, bueno, les traía toda la ascendencia, ¿no? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole también, ¿qué? Pasó de largo. Pero un samaritano, dice, un samaritano, ya sabemos qué pasaba con ellos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece? Le dice. Porque al otro fariseo que le dijo, ¿quién crees que amó más o amará más? Okay. ¿Quién de esos 3, bueno, de esos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, fíjense que sí sabían, pues, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque no lo estaba haciendo, no lo estaba viviendo. Ellos tenían aquí toda la ley, lo que usted quiere, los profetas aquí, pero no estaba viva en su corazón la palabra. Ellos, como ya lo hemos dicho muchas veces, ellos tenían la ley de Dios, pero no al Dios de la ley. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Jesús escoge un samaritano como ejemplo de amor verdadero. Se rompe los esquemas religiosos y étnicos. Aquí vemos entonces a nuestro Señor Jesús como ese verdadero amigo de los rechazados, mostrando el corazón compasivo de Dios. Así es como el Señor se acerca a las personas. No viene con el juicio como los fariseos, no viene con las críticas solamente porque la palabra de Dios tiene muchos efectos. Viene con algo más y viene para algo más, para cambiar, para transformar, para sanar. Hermanos, cuando recibimos la palabra de Dios aquí, cuando leemos la palabra de Dios aquí, estamos leyendo la voz de Dios. Por eso, cuando estamos aquí, no nada más venimos a ver en qué se equivocan los de la alabanza o a ver si el predicador escupe, venimos a escuchar la voz de Dios. Venimos a recordar y adorar a aquel que se acercó y nos miró con misericordia y amor cuando nadie lo hizo. Venimos a ser instruidos, a ser confrontados por aquel que tiene todo el derecho de hacerlo, pero lo hace por amor, para despertarnos, para quitar y remover todo lo que estorba para que Él gobierne, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces vemos que estos 2 fariseos juzgaron a la gente rechazada, pero Jesús vino para salvarlos, vino para salvarnos. Vamos al siguiente punto. Aquí ya me voy a poner un poquito más por temas de tiempo, pero Jesús como maestro de la oración y vida espiritual. Acompáñame a leer, voy a leer nada más un fragmento, Lucas 11:1, nomás para no perder todo pero es del 1 al 13, ¿ok? Pero nomás voy a leer una parte del versículo 1. Señor, enséñanos a orar, es lo que le dicen aquí, ¿ok?
La piedad, la piedad judía del siglo I enfatizaba la oración en horarios fijos. ¿Okay? Ellos tenían horarios de la oración, ellos tenían como un itinerario de oración. En la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? No como nosotros que en la comida y en la cena y no más, no. Ellos verdaderamente tenían eso. Digo, entre muchas de las cosas había prácticas, era una buena práctica, pero fíjense esto. Sus discípulos le piden que les enseñe a orar. Pero enseñar a orar no solo es decirle a alguien cómo repetir unas palabras. Enseñar a orar es transmitir el respeto a Dios, de uno a Dios en la oración. ¿Cuáles son las cosas que con respeto podemos elevar en oración y cuáles tenemos que tener cuidado? Eso es enseñar a orar. No nomás es, a ver, el Padre Nuestro, amén. No, es enseñar todo lo que hay en la oración y todo lo que representa la oración. No nada más es pedirle cosas a Dios. Una vez cree que la oración solamente es pedirle cosas a Dios, es agradecerle. En la oración también debemos tener el tiempo, ya lo hemos dicho, darnos el tiempo para escuchar lo que Dios quiera decirnos. ¿A poco usted cree que Dios nada más quiere que vayamos a Él para decirle que nos falta comida? Dios también nos quiere hablar ahí. Pero a veces llegamos con toda la lista de quejas, a veces que ni son peticiones, y ni damos, ¿verdad?, el tiempo de que, y Señor, y amén, y nos vamos, y bueno, hijo, y lo que yo quería decirte que, o sea, a veces creemos que Dios nada más está para hacer lo que queremos, ¿no? Ahora, yo no le voy a pedir nada a Dios porque el hermano Chuy dijo, no vayamos al extremo, sino que tengamos mucho en cuenta que enseñar a orar es eso también, porque Jesús enseña a orar de una manera, fíjense, muy profunda y al mismo tiempo muy sencilla. Con el Padre Nuestro muestra con esto una intimidad con Dios como su Padre. O sea, es decir, nuestro Señor Jesús nos enseña que verdaderamente nos podemos acercar a Dios como lo que Él es, nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Qué es? Aquí viene entonces lo que nosotros tenemos que saber, aprender a descubrir qué es y cómo es un Padre. Alguien que guía, alguien que cuida, alguien que provee, alguien que sustenta, alguien que ayuda, alguien que siempre, ¿verdad?, es una figura que nos va a encaminar, alguien que nos va a decir la verdad siempre, nos va a regañar, pero nos va a enseñar a hacer las cosas bien. Eso, y entre muchas cosas más, es un padre. Hermano, yo pensé que nomás era la vara, y no, hermano, no era la vara, no nomás es eso. Es mucho más. Digo, mis hermanos que son papás, que tienen la bendición y responsabilidad de parte de Dios, creo que todos han aprendido, y ustedes mucho más, por la gracia de Dios y experiencia que han tenido con sus hijos. ¿Verdad que es mucho más, papás, que comprarle las papitas al niño? ¿Verdad? ¿Verdad que es mucho más que darle la paleta para que se porte bien? Al contrario, se porta peor, ¿no? Porque, pues ya hace lo que quiera mi papá, pues me voy a portar mal. ¿Verdad que no es así? ¿Cómo son los hijos? ¿Verdad? Gracias a Dios porque estamos en la gracia. Pero ese proceso es para los dos, para los papás y para los hijos. Entonces, el Señor Jesús nos muestra que podemos acercarnos a nuestro Dios como nuestro Padre. Nos enseña a orar, nos enseña a hablar con Él, nos enseña a tener esa comunión, esa conexión con Él. Esa relación, Él no es algo, Dios no es algo, no es una herramienta, no es un talismán. No vamos a decir Dios 3 veces en la mañana y luego 3 veces en la noche para que nos vaya bien. No. No le vamos a dar 7 vueltas a la cama como, ¿verdad?, para que nos vaya bien. No. Es nuestro Padre. Él es una persona también que tiene emociones, sentimientos y se preocupa. Pero es nuestra tarea de descubrir y aprender cada día de su naturaleza y su carácter y el propósito que tiene para nosotros. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque a veces es más la queja que le damos, o los lamentos que le damos, o las cosas que traemos. Pero aún en medio de todo eso, nuestro Padre amado entiende eso. Él siempre nos va a invitar a que podemos expresarnos delante de Él, pero no quedarnos ahí. A renunciar a dejar las cosas que estorban entre nuestra relación con Él. Pueden ser muchas cosas, aquí no me quiero ahondar aquí porque no es el caso, pero pueden ser muchas cosas. Yo solo quiero dejarlo con esto, hermanos, en este punto. ¿Cuáles son las cosas que le impiden orar con nuestro Padre? ¿Cuáles son las cosas que están estorbando en nuestra relación, en su relación con Dios?
que están estorbando en este momento? Pueden ser muchas cosas, hermano. Algo del pasado, algún pecado no confesado, algún complejo que traiga. No, hermano, es que yo soy un débil, todos somos débiles, todos somos inútiles, todos somos torpes. Ya lo dijimos, el Señor agarró lo más vil y menospreciado, o sea que... ¿Sí me explico? No dejemos que eso nos impida hablar con nuestro Padre. Amén. Vemos aquí a nuestro Señor Jesús como el Maestro que nos enseña, como sus discípulos, una relación íntima con nuestro Padre Dios. Y último punto, Jesús como Hijo del Hombre que sufre y glorifica a Dios. Acompáñame a leer Lucas 22:39. Vamos a leer ahí, nomás vamos a leer el 42. Lucas 22:42, porque el pasaje completo para los que están anotando es capítulo 22, versículos 39 al 46. Ese es el pasaje completo. Pero nada, vamos a leer el versículo 42 ya por el tiempo, ya no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos ahí, Lucas 22:42. Vamos a ver cómo nuestro Señor nos da aquí también una lección muy importante. Dice así, diciendo, 42, ¿verdad? De Lucas 22, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces, hermanos, no le decimos esto a nuestro Padre Dios, que se haga tu voluntad, si tú quieres, ¿verdad? Siempre le decimos lo que queremos, lo que nos gustaría, ¿verdad? Y andamos ahí recordándole lo que nos hace falta como si Él lo supiera. Pero fíjense que nuestro Señor Jesús le dijo, en el momento más doloroso tal vez de su vida aquí en la tierra, donde sentía todo el peso del pecado antes de ir a la cruz, toda la aflicción, no me imagino, hermanos, cómo fue ese momento para Él. Pero tanto fue que le hizo decir estas palabras: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero luego dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní, nuestro Señor Jesús ora con agonía. La expresión que leemos en el pasaje, en otro versículo, sudor como gotas de sangre, refleja la intensidad emocional del momento. Fíjense, esta es una imagen única, porque solo Lucas, el médico, la menciona. Solo él, que era médico. Eso es algo bien interesante, los demás no lo mencionan. En la cultura grecorromana, fíjense, hermanos, un héroe moría sin mostrar debilidad. Esa era una imagen muy popular que tenían de un héroe. Jesús muestra vulnerabilidad y entrega un verdadero modelo, un modelo de verdadera humildad. Sintió el dolor, pero a pesar de eso, o sea, Jesús no fingió nada. A pesar de eso, se rindió y a la voluntad del Padre. Hermanos, cuando sintamos que ya no podemos, que a veces el cuerpo se cansa, la mente, ¿verdad? Ay, nuestros pensamientos, el corazón, las emociones nos traicionan y tal. A veces puede ser, hermanos, se lo digo con toda confianza, porque a veces uno dice, hermano, ¿cómo dice eso? A veces puede sentir que ya no puede más, o que ya no puedo más, o que ya no queremos avanzar. Hermanos, yo quiero animarlos. Que en el momento más doloroso que podamos estar viviendo, recordemos que Jesús en el Getsemaní no se dio un paso atrás para salvarnos. Si Él, con todo lo que Él era, que pudo haber dicho, no, yo no los voy a salvar, pero ¿por qué debo salvarlos? Bueno, Él no tuvo ese corazón para salvarnos. No tengamos un corazón así para Él, de, no, Señor, no, ya no puedo, ya me voy, me rindo, lo siento, lo que sea. No, si Él no lo hizo, yo creo que podemos dar para Él lo que Él se merece. ¿Sí o no? Jesús, aquí vemos a nuestro Señor Jesús como el Hijo del Hombre que se somete totalmente al Padre, mostrando obediencia perfecta y una humanidad genuina. Porque Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús todo eso vivió en carne propia los sufrimientos del cuerpo. Y a pesar de todo eso, fue obediente al Padre. ¿Qué nos dice? Bueno, ya lo aprendimos y lo seguimos aprendiendo en la serie de las aflicciones de la Biblia, pero hermanos, es constantemente, muchas veces, que vamos a padecer aflicciones. Eso no va a desaparecer, pero que eso no apague nuestra pasión ni nuestra fe de vivir para Jesús, de vivir para Dios, de adorarlo.
que eso no nos detenga de darle la gloria a Dios, que eso no nos detenga de venir y estar aquí para adorarlo. Él caminó cargando la cruz desde que el punto donde estaba, caminó hacia el Gólgota para ser crucificado. Imagínense, hermano, que nos digan, ¿sabes qué? Pues toma esto y allá, aviéntate todo este tramo de aquí a la Santa Isabel y allá te van a matar. Jesús sabía que iba al momento donde iba a ser crucificado. No se detuvo ni por un momento. Por amor a nosotros. Entonces, cuando sintamos que las fuerzas ya no dan, porque a veces va a pasar, que este cuerpo se cansa, todo eso, llegamos al límite, recordemos y pidamos al Señor de su fuerza, y que el amor hacia Él sea, ¿verdad?, la base de nuestra motivación, de estar aquí. Porque vino por todos aquellos que rechazaban, por nosotros, vino por usted, vino por mí, no para dejarnos como estamos, sino para ayudarnos, ¿no? Pero vino. Pero vámonos al final entonces. ¿Qué podemos aprender de este evangelio? Bueno, que Jesús se acercó a los marginados. Jesús buscó pecadores, a pobres y rechazados. Si buscó a este tipo de personas, ¿a quién me está llamando Él hoy a acercarme con compasión? Así como vimos que Él se acercó, ¿a quién Él, Jesús, nos está llamando que nos acerquemos? Así que recordemos esto. Que también seguridad en la salvación, no importa nuestra historia o pecado, o sea, en el sentido de que no es algo que por lo que Dios no nos vaya a aceptar. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué más? Aprendemos de su oración. La vida cristiana se sostiene en la oración confiada en el Padre. ¿Sabe? Algo que a Dios le agrada es que cuando elevamos nuestras oraciones, ya estamos agradecidos por la respuesta, independientemente de la que sea, si sí o si no, si espera o si es un silencio. Eso es algo que a Dios le agrada, hermanos. Traigo esta petición, Padre, delante de ti. Cualquiera que sea tu respuesta, estará bien para mí. Solo la pongo en tus manos, porque yo confío en ti. Hermanos, eso agrada a Dios, porque eso muestra que nuestro corazón está confiado en Él, en todo lo que Él es, y no en las cosas que queremos que nos dé. Hay muchas cosas que quisiéramos, ¿sí o no? Yo quisiera un Bugatti, hermano, pero ¿usted cree que Dios me lo va a dar? Pues no, traigo fundido el foco, ¿cómo creen? Bueno, pero no por eso, si Dios no me lo da, no por eso ya Dios no es Dios, ¿sí o no? Entonces que nuestra adoración en la oración es importante, porque deriva de todo lo que Él es, ¿ok? Imitar su compasión, por último. Nuestro Señor Jesús rompió barreras sociales y religiosas, y nosotros también debemos aprender a amar más allá de los prejuicios, ¿ok? Mostrando ese amor que mostró hacia aquellos que eran rechazados. Nosotros no debemos tener una actitud que discrimine a otros o que rechace a otros, por su condición, por su posición o por lo que sea. Cuando Dios nos dé la oportunidad, ¿verdad?, hablar con el que nadie se quiere acercar. A lo mejor hay alguien en su trabajo que la pasa súper mal siempre, a lo mejor tiene problemas en su matrimonio, o ya se divorció, o perdió un hijo, o no lo sé. Pero a lo mejor que usted se siente un día a comer con él, o a saludarlo, o a darle los buenos días, o a hablarle por su nombre, no por el apodo que le tienen en el trabajo. Eso, hermanos, marca una diferencia enorme. Parece que no, pero de verdad sí pasa. Entonces, en Lucas, nuestro Señor Jesús es el Salvador universal, compasivo con los marginados, perfecto en su humanidad y cercano a todos por igual. Ok, pues esto se los voy a dejar de tarea, pero de tarea en el sentido de que que lo meditemos. ¿Okay? Los pasajes que leímos, ya con esto voy a terminar la clase y ya oramos. Los pasajes que leímos en Lucas 19, del 1 al 10, donde está la historia de Zaqueo, donde está la historia del buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37, y la de la oración del Getsemaní, ¿verdad? Lucas 22, 39 al 46. Vamos a leerlas, les encargo que las lean, y vamos a hacer 2 preguntas en cada pasaje. Elijan uno, ustedes quieran, pero léanlas todas, ¿no? Pero elijan uno,
Y a uno de esos pasajes le vamos a hacer estas dos preguntas, ¿ok? La primera es esta, para los que están anotando. ¿Qué aspecto del carácter de Jesús vemos aquí? ¿Okay? ¿Qué aspecto del carácter de Jesús vemos aquí? Ya sea que elijamos la historia de Zaqueo, o la del buen samaritano, o la del Getsemaní. La indicación es que las lean todas, pero escogemos una para hacerles estas preguntas. O si quieres elegir las tres, pues ya que el Señor lo mueva. Okay. La primera pregunta que vamos a hacer, dependiendo del pasaje que ya hemos escogido, es ¿qué aspecto del carácter de Jesús vemos aquí? Okay. Esa es la primera. Y la segunda es ¿cómo se aplica a mi vida hoy? ¿Cómo se aplica a mi vida hoy? ¿Okay? Entonces la primera pregunta es ¿qué aspecto del carácter de Jesús vemos aquí? Y la número dos, ¿cómo se aplica nuestra vida a nuestra vida hoy? Si Dios permite, la próxima semana, antes de empezar con la transmisión, revisamos las preguntas. ¿Amén? Y cierro con el versículo que leímos. Lucas 19, versículo 10, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por aquellos que a nadie quería, a los que rechazaban. Vino por nosotros, por personas como usted y como yo. No éramos los más brillantes, no éramos los más talentosos. A esos Jesús se acercó. Así que agradecidos, ¿verdad? Debemos estar siempre, porque en Él tenemos una verdadera identidad, una verdadera vida, y todo se lo debemos a Él. Amén. Así que en este encuentro, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración para dar gracias y entregar este tiempo? Padre, damos gracias en esta hermosa noche ya por tu amor, tu misericordia, por tu gracia. Gracias por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, por haberte acercado de la manera en que lo hiciste, Señor Jesús. Porque escuchaste el clamor de nuestro corazón, porque nadie se acercó de la manera en que lo hiciste. Tal vez toda nuestra vida la pasamos creyendo que nunca habría algo verdaderamente bueno, que tal vez nunca íbamos a descubrir el verdadero valor de la vida, o el verdadero sentido de la vida, que tal vez estábamos condenados a vivir como el resto, en lo que todos hacen, ¿verdad? En casa, con una familia no tan buena tal vez, con problemas, con todo, y que a lo mejor eso era lo que teníamos que, pues con lo que teníamos que conformarnos. Pero un día llegaste a nuestra puerta, a nuestra casa, a nuestro corazón, para habitar, para transformarnos. Gracias, Señor. Que no se nos olvide aquel momento en el que te pedimos que nos rescataras, que nos salvaras, que sanaras nuestro corazón. Aquel momento que te invitamos a habitar, y tú, con todo tu amor, te quedaste, Señor. Perdónanos cuando a veces se nos olvida eso y preferimos estar en otros lugares con otras personas que no eres tú. Pero gracias, porque a pesar de todo eso, aquí nos permites estar. Ayúdanos, Señora, que nunca se nos olvide todo lo que tú haces y has hecho por nosotros. Ahora pedimos que de esta manera, Señor, tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que guardes nuestra vida y nuestra salud de regreso. Cuídanos de toda falla de nuestros vehículos, de todo accidente. Las calles ahorita están inundadas, Señor, ayúdanos a ir con cuidado para poder regresar con bien. Cuida nuestras casas, a nuestros familiares que nos esperan en casa, Señor. Guárdanos de toda extorsión, de parte incluso de las autoridades, de la vía pública o del crimen organizado. Y aunque se presentara, Señor, ayúdanos a tener sabiduría para saber comportarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos y todos juntos decimos.